Bueno, pues mucho gusto, encantada. Acabo de terminar de ver la peli hace nada, hoy por la mañana, y yo estoy encantadísima. Tengo muchas preguntas para vosotros, David y Guillem. Vamos a comenzar rompiendo un poquito el hielo, que me contéis un poco cómo es el concepto de esta peli, de dónde surgió y qué queríais transmitir. Empezamos con la obra de teatro. Sí, primero la obra de teatro la escribí hace... ¿Lo cojo? Sí. La obra de teatro la escribí en 2003 como una respuesta a la guerra de Irak, a la invasión de Irak, que como recordaréis tuvo mucha repercusión y hubo todas las manifestaciones del no a la guerra, y la escribí en ese contexto como una crítica al poder de los países del primer mundo sobre países del tercer mundo, cómo aprovechan esas guerras que tienen motivaciones económicas y geoestratégicas muy claras, pero que acaban pagando el precio la población, que al final son víctimas de las que no sabemos el nombre y que se cuentan por millones. A partir de ahí, esa obra tuvo un recorrido nacional e internacional durante varios años, hasta que por cosas del destino llegó a David, y ahí es cuando surgió la idea de la película. Concretamente en mayo de 2018, una alumna mía, yo doy clases de cine en la Universidad de California en Los Ángeles, me habla de esta obra de teatro. Yo me sentí un poquito avergonzado por no estar al día del teatro español contemporáneo, entonces cuando regreso a España compro la obra, me la leo, me enamoro de la historia y de los personajes al instante. Me parece una historia necesaria, súper original y además muy entretenida, porque al fin y al cabo te engancha muchísimo. Y entonces contacté a Guillem, le propuse adaptar la obra, él le pareció también muy buena idea. Y bueno, pues básicamente en el 2018 adaptamos el guión y empezamos, digamos, a principios del 19 a buscar productores, y fue en noviembre, a los 11 meses, cuando cerramos con Álamo Producciones el rodaje de la película. Vino la pandemia en el 2020 y retrasó un poco los planes, pero se pudo hacer, que ya es decir bastante, y con un elenco pues fantástico, que estamos muy contentos, la verdad, porque es una película muy de actores y el reparto era una pieza fundamental, ¿no? Es sobre todo interesante esta propuesta en los tiempos que corren, lo que comentabas, ¿no? El tema de las víctimas, que cuando no sabemos sus nombres son simplemente números, y claro, al verla a día de hoy con todo lo que está sucediendo en el mundo, con Ucrania y bueno, y con todas las guerras que están abiertas, ¿no? Siria, conmueve muchísimo porque claro, plantea esta cuestión de que las personas y las víctimas tienen nombre, tienen vida y quizás no tienen nada que ver con la política, pero aún así están afectadas. Yo quería preguntaros, el final de la peli, un poco sin hacer spoiler, el tema reivindicativo, el tema de todas somos ella, un poco cómo surgió y cómo lo proyectabais, qué queríais transmitir. Curiosamente el final es distinto que en la obra de teatro, y eso fue una propuesta de David que me pareció maravillosa para contextualizar también esa historia tan trágica, tan oscura, tan heavy en un contexto más luminoso, quizá, ¿no? De dar una oportunidad a que todo esto haya servido de algo, y es un gran acierto que tuvo David, porque sí que es verdad que el personaje te aporta esa luz, que toma esa decisión. Al final no tiene más remedio que integrarse en el sistema que ha provocado todo eso para poder hacer algún bien con todo eso. Y es una de las grandes contradicciones que tienen muchos activistas o muchos defensores de la paz o de causas totalmente legítimas, pero que se tienen que integrar en un sistema que no es el mejor, pero que para cambiar las cosas a lo mejor desde dentro será más efectivo. Sí, no solamente por añadir el discurso correcto. Yo quise, ella lo interpreta como un gran discurso que mueva la esperanza y de denuncia, ¿no? Pero visualmente yo quise terminar con la verdadera víctima de la guerra para generar esa contradicción, ¿no? De sí, todo esto está muy bien, pero la verdadera olvidada, ahí está. Aprovecho y recupero lo que me acabas de comentar con respecto a la escena, que sé de qué escena estás hablando y de qué víctima estás hablando. Me interesa muchísimo saber por qué contraponéis esta escena con la otra, con la del fotoperiodista, con la chica que dice ser la de la foto. A su vez,
con, bueno, Fernando Tejero que hace de político, de delegado, exacto, y bueno, y también supone este poder, ¿no? Este poder de manipular y de ver cómo también es víctima a día de hoy, ¿no? Que ha acabado como la guerra, por decir, hay un acuerdo de paz, pero también quizás reivindicáis que sigue existiendo la figura del poder y la jerarquía. Un poco hablarme de esta escena y cómo surgió, cómo la planteasteis. La escena final. La escena final que se contrapone la del fotoperiodista hablando con la chica de la foto, con Hannah, con la chica de la foto, y luego Ida. Exacto. Vale, pues esa escena se me ocurrió hay varios niveles de lectura. Por un lado, el menos obvio, el menos conocido, es un guiño a la obra de teatro, porque en la obra de teatro los 4 personajes están siempre en el escenario. Cuando tú ves la obra, entiendes que son 2 habitaciones, te imaginas que son 2 habitaciones, pero ves a los 4 personajes todo el rato. Y nosotros, yo cuando tuve que adaptar la obra, tenía que tomar la decisión, a no ser que estuviéramos con pantalla partida y viendo a los 4 a la vez, pero tuve que tomar la decisión de en qué momento estamos en una habitación y en otra, ¿no? Entonces me gustó mucho esa idea para el final de la película y poner a los 4 en el mismo espacio para revelar el gran twist de que han estado siempre en la misma habitación, pero en momentos diferentes. Me parece muy interesante. Y por otro lado, creo que ese momento es muy mágico porque habla mucho de uno de los temas más fuertes de la película, que es la imposibilidad de conocer la verdad, y ante la imposibilidad de conocer la verdad el ser humano se acoge al relato, a la ficción o a la narración o a las medias verdades, a la construcción de la realidad que nos montamos cada uno, porque como Salomón no puede llegar a conocer a la verdadera niña de la foto, le concede a esta otra víctima de guerra la categoría del niña de la foto, ¿no? Que sabe que no lo es, pero no lo necesita para cerrar esa historia y poder seguir adelante, que eso lo hacemos todos en nuestro día a día, ¿no? Nos conformamos con una media verdad para poder seguir adelante, pero esa escena permite tener en el mismo plano a Salomón con la niña de la foto, pero con una diferencia temporal, porque si hubiera llegado unos minutos antes, a lo mejor la habría llegado a conocer, ¿no? Entonces me parecía que le daba una tensión dramática muy poética. Bueno, y exactamente eso es lo que transmite, porque al final se entiende que están en la misma habitación, pero como que no se ven, ¿no? Como que no interactúan entre ellos y no se ven entre ellos. Y esto a mí me pareció muy curioso, también por el tema de las cicatrices, lo que representa, el detalle, ¿no? De que cuando llega Salomón ya está la chica allí. Entonces todo te hace atar hilos al final que dices, wow, esta contraposición de escenas ha sido brutal y lo que transmite, ¿no? Y un poco, bueno, para preguntaros sobre el elenco, ¿creéis que habéis dado en el clavo con cada uno de los personajes? ¿Cómo fue el construir? Y ya un poco para acabar, que sé que tenéis esas entrevistas después de mí. Bueno, sin duda alguna. Los 4 están maravillosos. Yo creo que es un tipo de película que una de las grandes bazas es disfrutar de la interpretación de ellos, y creo que a todas aquellas personas que les guste disfrutar de buenas interpretaciones, con esta película lo van a encontrar. Los 4 están no solamente maravillosos, sino que han construido personajes muy reales, y eso se ve en que son personas completamente diferentes, no se empastan una con la otra, sino que lo que está haciendo Fernando Tejero con Arellano, que es un giro radical en su carrera, es muy creíble y por eso da tanto asco y tanto rechazo. Es el gran villano, pero es capaz de encontrarle grises, ¿no? Y encontrarle todo tipo de aristas. Salomón, Óscar Jaenada, te crees perfectamente todo ese backstory con el que llega a esa habitación, ¿no? De por qué este hombre está tan amargado, ¿no? Y por qué le duele tanto este país y le duele tanto llegar ahí, y lo vas entendiendo a medida que avanza la obra. Y las 2 chicas, bueno, pues son la del día y la noche, ¿no? O sea, una es una mujer educada, empoderada, que se sienta a hablar con el extranjero occidental de tú a tú y le mira a los ojos y le acusa, y la otra está en el polo opuesto, una mujer sometida,
pues entendemos que con poca educación, que por las circunstancias socioeconómicas no le queda más que someterse, que por cierto tiene una labor interpretativa brutal porque ella lo tiene que jugar todos los silencios y las miradas, y creo que en ese sentido lo hizo súper bien. El tema de la víctima, planteáis diferentes víctimas en cuanto a la guerra, ¿no? Hay un problema que es la guerra y luego aparece la víctima del fotoperiodista, que también es víctima de su propio trabajo. Luego está la víctima de la guerra, luego está la víctima de las consecuencias de lo que ha sido la guerra. Esto me parece interesantísimo. Para concluir, ¿destacaríais algo de este concepto? Sí, de hecho, ya desde la escritura, en el momento en que me planteo contar estas dos historias, no dejan de ser un reflejo la una de la otra, porque en ambas hay una víctima y un verdugo. En el caso de Arellano e Ida, los roles están clarísimos, y de hecho es una metáfora del sometimiento absoluto del primer mundo sobre el tercer mundo en todos los sentidos, tanto en el de género como en el racial, como en el socioeconómico, y ahí por eso esa historia no tiene concesiones, es realmente un reflejo cruel de lo que realmente es. Y en la otra historia, la de Salomón y Hannah, esos roles se van difuminando poco a poco, incluso los roles de víctima y verdugo van pasando de uno a otro, en cierto modo, y es curioso porque ambos se consideran víctimas en algún momento de la historia, ambos justifican sus acciones, su pasado, constantemente diciendo no, es que la víctima soy yo, no eres tú. Tú eres el que me ha provocado a mí eso, y lo dicen los dos en algún momento. Y es lo que me parecía más interesante de ese intercambio, ¿no? Que al final la historia que tú te cuentas te coloca en un lugar, normalmente en el lugar del bueno de la historia, para justificar cosas que puedas haber hecho o que puedas haber dejado de hacer. Y de ahí que el concepto de víctima también no sea nada absoluto, ¿no? Es siempre relativo. Y luego, al fin y al cabo, lo de ser quien quiera ser, ¿no? La decisión final de Salomón, tanto de Salomón como de Hannah, que nos deja este gran mensaje. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me ha encantado esta entrevista. La peli, enhorabuena, y espero que tenga mucha repercusión porque tiene un mensaje muy potente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.